Listo. Buenas noches, me presento, soy Valeria Rojas y el día de hoy vamos a iniciar con la clase que es enteroparásitos y los homoparásitos, ¿ok? Iniciamos con la presentación y vemos primero la primera parte. ¿Qué entendemos por parásitos? ¿Qué son los parásitos? En sí, lo que son los parásitos son aquellas, em, son como que, a ver, son vidas que se va a formar y esto va a causar que causen enfermedades que van a producirse de forma que es fecal oral. Entonces, esto nos va a causar ciertos síntomas, como cuáles. Los parásitos, hay algunos que nos causan dolores abdominales, diarreas, puede causar meteorismo o síndrome de mala absorción. Entonces, aquí tenemos un parásito, ¿no? Si puedes identificarlo, Francesca, me dices qué te parece que es esta imagen o esta ilustración. ¿Qué tipo de parásito? Ya, en este caso estamos en una tenia, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Entonces, en sí los parásitos son definidos por ser lo que es una forma de vida que por sí sola no va a poder sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algunos parásitos que van a depender de ciertos hospederos y otros que no. Y entonces aquí los parásitos van a provocar lo que son enfermedades que van a ser patógenas, ¿no? También hay algunos que no necesariamente van a causar daño y simplemente van a estar como comensales. Entonces, aquí tenemos este recuadro, esta imagen, donde vamos a ver los parásitos. Entonces, los parásitos en sí, el cuadro lo va a dividir como unicelulares y pluricelulares. En este caso vamos a ver los unicelulares y algunos pluricelulares, ¿ok? Comenzando por los unicelulares, tenemos a los que son los protozoos. En este caso vamos a ver al grupo de las amebas, de los flagelados, de los coccidios y de los ciliados. Por el otro lado, que tenemos a los pluricelulares, tenemos a los helmintos, a los artrópodos, ¿no? Vamos a ir en este caso por los helmintos. ¿Qué van a hacer? Aquí tenemos a los nemátodos, que vienen a ser gusanitos redondos. Entonces, como mema teníamos a acordarnos que los nemátodos tenemos os y como son redonditos, ¿ok? Y luego tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos. Entonces, lo mismo, platelmintos tiene una L y las L son de planos, ¿ok? Entonces, en los platelmintos también tiene una subdivisión, que vendrían a ser a los cestos y a los tremátodos. Y los cestos, en este caso, tendríamos a los que son las tenias. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta ilustración que hemos puesto, vendría a ser un parásito unicelular o pluricelular. Francesca. ¿Cómo? En este caso, mira, te dije que esta era una tenia. Esta tenia está clasificada por ser unicelular o pluricelular. Mira, este en sí, este ¿Es dibujo lo estamos clasificando. pluricelular? Ujú. Vendría a ser un parásito pluricelular de tipo helminto y vendría a estar en la clasificación de platelmintos, son gusanos planos y son cestos, ¿ok? Entonces, continuamos. Entonces vamos a iniciar por la parte de los parásitos unicelulares. ¿Te acuerdas que teníamos cuál era la clasificación de los parásitos unicelulares? Teníamos a los protozoos, ¿verdad? Y los protozoos luego tenía 4 divisiones, que eran las amebas, las Amebas, flageladas. flagelados, coccidios y ciliados. Muy bien, exacto. Entonces, en este caso vamos a ver lo que son las amebas. En las amebas estamos viendo en el cuadro que nos dejaron que teníamos a lo que era la entamoeba lítica, la entamoeba coli, la endolimax nana, tenemos a las encantamoebas y también a la Naegleria fowli, ¿ok? Entonces, tenemos este cuadro donde están todos los parásitos y también tienen sus agentes y las morfologías, su forma, cómo es la transmisión, sus fases, los receptores, el huésped definitivo y la forma. Pero en este caso nos vamos a centrar en dos más importantes, que vendría a ser Entamoeba isolítica y Naegleria fowli, ¿ok? Entonces vamos a verlo en este cuadro que lo he hecho un poco más resumido. En sí, lo que es entamoeba isolítica, ¿qué vamos a observar? El paciente nos va a venir y nos va a referir que ha tenido mucha diarrea. Entonces le vamos a decir que nos describa cómo lo está identificando, cómo lo ha visto. Y nos va a decir que esta diarrea ha sido acompañada de moco, que es tipo mucosa con sangre, ¿no? Y esto vendría a ser, es que estaría describiendo una diarrea disentérica, ¿ok? Entonces, esto es datito porque puede ser que venga en el examen. Otro, ¿cómo es la vía de las entamoebas histolíticas? Esta vía es de transmisión fecal-oral.
Quiere decir, cuando no hay una correcta higiene, el paciente va y se puede hacer con las manos sucias, se va tocando y puede ser que se contamine. Ahora, ¿cuáles son las formas? Tenemos a la forma de lo que es el trofozoito, el prequiste y el quiste, ¿no? Siendo en este caso la forma de contaminación vendrían a ser lo que son los quistes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los reservorios en este caso? Los reservorios de lo que es la entamoeba estelítica vendría a encontrarse en perros y en algunos roedores. ¿Y quién vendría a ser el huésped? El humano, o sea, la persona. Ahora, en cuanto a Naegleria fowli, la Naegleria fowli, o también conocido con otro nombre que se le diga la famosa ameba come cerebros. No sé si te acuerdas que hubo un tiempo que se veía en las noticias. ¿Qué pasaba? Que aquí, ¿cómo lo vamos a observar? Esto va a producir lo que es la meningoencefalitis. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a tener meningoencefalitis? Porque recuerda que la única vía de transmisión es por un neuroepitelio olfativo. Quiere decir que va a entrar por nuestras fosas nasales. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que podemos encontrar a la Naegleria fowli? Tenemos a los trofosoditos, la forma flagelada y a lo que son los quistes, siendo la forma de infección los trofosoditos. ¿Ok? Y en este caso estaría de huésped a las personas. Entonces acá tengo una caricatura donde nos dice, ¿no? De la Naegleria lo que va a causar es meningoencefalitis. Entonces, esto es una ameba primaria. Entonces, esto vendría a ser como otro nombre que se le conoce, la famosa ameba come cerebros. Entonces, como aquí nos está graficando del libro que lo saqué, vemos acá que se encuentra que es la Naegleria fowli, diciendo sesos para cenar y el seso es para postre. Quiere decir que, como hemos dicho, cuál es la vía de infección de la Naegleria, es por las fosas, ¿verdad? Y llegando a comer lo que serían los cerebros. Y acá vemos a la persona, el huésped, que vendría a ser el hombre, y vemos que acá, pobrecito, está siendo comido por lo que es la ameba come cerebros. ¿Ok? Entonces, esta es la ameba en otra caricatura, ¿no? Ameba, y también conocida como Naegleria fowli. Ahora, vamos a pasar a otro lado, de los unicelulares. Entre otra clasificación, que ya dijimos, unicelulares, protozoos, vendríamos a ver el grupo de los flagelados. Entonces, en este caso, en los flagelados, tenemos a lo que es la Giardia lambria, la Dientamoeba, tenemos las tricomonas también, que vendrían a ser un grupo de flagelados también. En este caso, ¿qué vienen a ser los flagelados? Los flagelados van a ser protozoos que usan como medio de locomoción a los flagelados, y en alguno de estos momentos de su vida van a evolucionar haciendo los flagelos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que, si bien es cierto la Naegleria entra en este grupo, se va a considerar como otro tipo de ameba de vida libre. Entonces, aquí tenemos tres tipos. Nos pusieron Giardia lambria, que va a causar la enfermedad de Giardiasis. Tenemos a lo que es la Climoxis y la Dientamoeba. En este caso, de estos grupos de flagelados, vamos a enfocarnos en lo que es Giardia lambria, y en el otro grupo, que vendrían a ser un tipo de flagelados, las tricomonas, vamos a ver a Tricomona vaginalis. ¿Ok? Ahora, vamos al cuadro de resumen. En lo que es Giardia lambria, ¿qué nos dice? Giardia lambria, vamos a observar en el paciente que describe lo mismo, diarrea, pero en este caso es otro tipo de diarrea. Tenemos una diarrea acuosa que va a ser intermitente, ¿ok? Y también va a causar síndrome de mala absorción. Ahora, nuevamente, se repite la vía porque esta es una vía fecal-oral. ¿Y cuáles van a ser las formas de contagio? Bueno, las formas que se van a encontrar, perdón, la Giardia lambria, vendrían a ser los trofosoditos y los quistes, ¿ok? Siendo la forma de infección, los quistes. Ahora, ¿cuál vendría a ser el reservorio? Giardia lambria lo podemos encontrar en todo tipo de vertebrados. Y el huésped vendrían a ser el hombre. Por otro lado, Tricomona vaginalis. Tricomona vaginalis es más patógeno, ¿ok? Esto se considera patógeno. Entonces, Tricomona vaginalis, ¿qué te va a causar? En la persona va a causar vaginitis. Entonces, ¿cuáles son las vías? Las vías vendrían a ser por contacto sexual. ¿Y qué más? Eso también se puede transmitir a los neonatos. Quiere decir que cuando la mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, el neonato se va a contaminar a través de lo que es el canal de parto, que se va a encontrar infectado. ¿Y cuál es la forma de infección? Son nuestros fosfoditos, ¿no? Y el huésped vendría a ser el hombre. Ok, vamos avanzando a otro tipo.
En otro grupo también tenemos que vamos en los unicelulares, protozoos, pero en este caso vamos a ver ahora los coccidios. Entonces, entre los coccidios tenemos a las isosporas belli y a los cryptosporidium, ¿ok? Los coccidios en sí van a comprender un grupo de los que son los parásitos que van a ser apicomplejos, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene una fase sexual en el intestino de los vertebrados y de los invertebrados. Entonces, en este caso vamos a nuestro cuadrito de resumen y tenemos Isospora belli y Cryptosporidium. Isospora belli en sí nos va a causar lo que es diarrea, fiebre y síndrome de mala absorción. ¿Ok? ¿Cuáles son las vías de contagio con la cual podemos adquirir isosporas belli? Estos las vamos a adquirir al estar con aguas contaminadas o comer alimentos que están contaminados. ¿Ok? En esta fase, perdón, con las formas que se van a encontrar, vendrían a ser los oquistes y los esporosolitos, siendo los oquistes sus fases infecciosas. Ahora, esto lo vamos a encontrar también en el huésped. Por otro lado, los criptosporidium, ¿qué vamos a observar en la persona? Va a tener diarrea, va a tener fiebre y también va a presentar síndrome de mala absorción. Entonces acá los síntomas van a ser similares, pero aquí la vía de transmisión va a ser de persona a persona o también se puede dar por el medio ambiente. También presenta su forma de oquiste y esporozoito, siendo el oquiste su forma infecciosa, ¿no? Y en el reservorio esto se iba a encontrar en cualquier tipo de vertebrados. Y el huésped vendría a ser el hombre. ¿Ok? Ahora, continuamos con el último, que vendrían a ser los ciliados. ¿Correcto? Entonces, los ciliados tendríamos a la Baladirium coli. ¿Qué nos dice de Baladirium coli? Esto vendría, en sí los ciliados van a ser un grupo de trofozoitos que van a poseer cilios, ¿no? Entonces, esto va a causar lo que es medio de la locomoción, o al menos va a causar alguno de esos estadios. Entonces, ¿qué nos dice de Baladirium coli? Baladirium coli, en sí vamos a observar al paciente con diarrea, dolores abdominales, fiebre y síndrome de mala absorción. Si te das cuenta, aquí casi todos los síntomas se van a repetir, pero ¿qué va a diferenciarlo? Va a diferenciarlo a la forma en la que encontramos y la vía en la cual esta va a ser infecciosa. Ahora, Baladirium coli, ¿cómo nosotros vamos a adquirirlo? Esto se va a dar por vía de alimentos contaminados o aguas contaminadas, pero ¿con qué? Con heces, ¿no? Como podemos ver acá una imagen. Ahora, ¿cuál es la forma? La forma en la que encontramos vendrían a ser trofozoitos y los quistes, siendo su forma infecciosa los quistes. ¿En dónde se van a encontrar? Estos van a estar de reservorio en los cerditos, ¿no? Y el huésped vendría a ser el hombre. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta o podemos seguir continuando? Sí, todo bien. Ok, entonces continuamos. Ya dijimos lo que eran los unicelulares y ahora vamos a pasar a lo que son los parásitos pluricelulares, ¿ok? Ahora, en pluricelulares tenemos que vamos a ver ahora los helmintos y aquí vamos a ver lo que son los nematodos, ¿no? Entonces, en los nematodos tendríamos Ascaris lubricoides, las uncinarias, las Strongyloides stercolaris, las Enterovirus vernicularis y los Trichuris trichura, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con nuestros cuadritos resúmenes. Ahora, Ascaris lumbricoides. En sí, el Ascaris lumbricoides va a ser asintomático, pero el paciente podría venir con dolor abdominal intenso. ¿Cuál es la vía en la que vamos a encontrar? Esto puede ser por vía fecal oral y aquí vamos a ver que en el Ascaris lumbricoides la forma vendría a ser de huevos maduros de la larva y hasta que se conviertan a larva, ¿verdad? Ahora, de lo que tenemos que decir de Ascaris lumbricoides vendría a ser que esto, la forma de infección vendrían a ser cuáles los huevos maduros con larva, ¿ok? Ahora, recuerda que estos parásitos acá son no necesite, ¿cómo se iba a diferenciar? ¿Te acuerdas que en parásito tendríamos unas Ascaris lumbricoides que era de gran tamaño y uno de tamaño más pequeño? Siendo recordar que los que eran de sexo masculino eran los que eran los más pequeños y los que predominaban eran las que eran mujeres, ¿verdad? O los de sexo femenino, en este caso, que eran las más largas. Ahora, en el otro tenemos a las uncinarias. Estas vendría a ser el grupo de uncinarias, ¿correcto? Entonces, las uncinarias aquí vendríamos a los que son dos, a los necaturo americanos y a los histomas duodenales, ¿ok?
¿Qué nos va a causar esto? Aquí vamos a ver a las personas con anemias. Entonces la hemoglobina va a estar disminuida, va a tener deficiencia de hierro, lo que es las uncinarias se van a consumir lo que son las proteínas, va a haber sangrado con los pacientes. Entonces, en sí, aquí lo que se refiere de lo que son las uncinarias es que estos parásitos son consumidores de hierro, ¿no? Entonces, consumidores de hierro. ¿No? Tener cuidado con eso. También apuntar esto que es un dato importante. Ahora, ¿cuáles son las vías de transmisión? Eso se puede dar transcutáneo. Entonces quiere decir que cuando las personas están descalzas y caminan por el suelo que puede o no estar contaminado, es aquí donde esos pueden adquirir lo que es una uncinaria, ¿correcto? Ahora, no quiere decir que sea en cualquier tipo de suelo, sino quiere decir que es un suelo, por ejemplo, en otros lugares no cuentan con servicios, acá como nosotros contamos con servicios higiénicos, entonces quiere decir que el suelo va a estar contaminado porque va a haber heces de personas, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la forma en la que encontremos? Vamos a encontrar lo que son huevos y larvas filiformes, ¿no? Larvas filariformes, siendo su forma de infección las larvas filariformes, que se van a encontrar en la tierra, ¿no? Ahora, pasamos a los que son los estrongiloides estercolares. Los estrongiloides estercolares van a ser también no, perdón, sí, van a ser también lo que son asintomáticos y aquí también va a tener dolor abdominal. Pero, perdón, aquí también vamos a ver en dos tipos, en las personas que son inmunocompetentes y en personas que no son inmunocompetentes. Entonces quiere decir que en personas que son inmunocompetentes, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber una desnutrición tisular. Quiere decir que va a ser por la mucosa intestinal que va a afectar. Ahora, las personas que son inmunocomprometidas, quiere decir que hay algún daño o algo que está atacando su sistema inmune, va a haber destrucción tisular y aquí puede haber invaginación o migración de lo que son las larvas. Correcto. Ahora, ¿cuál es la vía de transmisión de los estrongiloides estercolaris? Vendría a ser por fecalismo o por suelos contaminados, como ya habíamos explicado, ¿no? Y la forma en la que vamos a encontrar es larva filariforme, por huevos, y rabidiforme, siendo su forma de infección lo que es la larva filariforme, ¿correcto? Pasamos al otro lado que vendría a ser Enterobius vernicularis o los famosos oxiurus, ¿ok? Los oxiurus que vamos a ver mayormente en niños, ¿no? En pacientes pediátricos. Aquí, ¿qué vamos a ver en los pacientes pediátricos? Vamos a ver que ellos van a tener constante picazón en la zona del ano. Entonces vamos a encontrar puritos anales y vamos a ver que eso va a estar inflamado, con infección. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La vía que vamos a encontrar es vía ano, mano, boca. Quiere decir, por ejemplo, los niños que digan, los pequeños, que digan a su mamá, mamá, me pica mucho el traserito, por así decirlo, ¿no? Y los niños se rascan y sin querer no hacen un correcto lavado de manos y luego con eso se empiezan a tocar y ya se están infectando. Ahora, la forma de infección vendrían a ser los huevos, ¿correcto? Y luego vendrían a pasar a ser larvas, pero su forma infecciosa son los huevos. Ahora, eh, aquí vamos a ver qué va a pasar acá. Cuando tú realizas un estudio en lo que son los ciurus, recuerda que mayormente te van a decir que lo hagas en las mañanas, a horas de las mañanas. ¿Por qué? Porque es una parte donde vamos a poder ver si es que hay larvas, porque las larvas mayormente salen en las mañanas y aquí podrías hacer un examen que ahorita vamos a explicar. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es trichuris trichura. Trichuris trichura vendría a ser causando en el paciente diarreas y anemias, ¿no? También te puede causar síndrome de la mala absorción y hiperistaltismo. Pero acá, ¿cuál es la vía de infección? Lo mismo, puede ser por fecalismo o por suelos contaminados. ¿Y cómo vendría a ser la forma? La forma en la que encontramos es huevos maduros con larva y vendrían a pasar luego a ser larvas, ¿correcto? Pero ¿dónde vamos a encontrar su forma infecciosa? En los huevos maduros de las larvas, ¿ok? Ahora, de todos estos nematodos que acabamos de decir, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a explicar lo que es el síndrome de los o la enfermedad de los. ¿Qué quiere decir con esto?
El ciclo de los vendría a ser lo que es la migración de las larvas que vendrían a llegar a los pulmones, ¿no? Pero recuerda que las larvas llegan a los pulmones en su fase de maduración. ¿Qué va a causar aquí? Causa lo que es la ruptura de los capilares y los alvéolos. Y esto va a causar lo que son las microlesiones o pueden causar también microhemorragias. Ahora, también va a generar lo que es la hipersensibilidad tipo 1, causando así que haya respuestas de las TH2, que vendrían a ser las respuestas eosinófilas periféricas y de lo que son las inmunoglobinas E, ¿verdad? Que vendría a ser por alguna causa de inflamación. Ahora acá vamos a ver infiltrados pulmonares con EOS, ¿no? Y luego vamos a ver lo que es la sintomatología pulmonar, y aquí vendríamos a ver lo que es vasodilatación y broncoconstricción, causando estas dos últimas etapas, lo que es el síndrome de Loeffler, ¿ok? Que vendría a ser frecuentemente por primoinfecciones de los que son las ascaris. Ahora, lo que es el síndrome de Loeffler vendría a ser causando un pulmón sibilante. ¿Qué sintomatología nos vendría presentando el paciente? Tiene tos, tiene hemoptisis, tiene broncoespasmos, tiene sibilantes, dificultad respiratoria y va a presentar fiebre, ¿no? ¿Y qué examen complementario pediríamos? Pediríamos lo que es una radiografía de tórax, ¿no? Ahora, sí, ¿cuáles son estos parásitos que nos van a causar lo que es el síndrome de los? ¿Sabes, Francesca? Em, No, no, no recuerdo. Ay. Ok. Para estos parásitos que van a afectar, formar parte, vamos a decirlo así, como una sociedad, ya, lo que es van a generar el ciclo de los, nos vamos a acordar de la NASA, de los astronautas, y dónde se encuentra la NASA en Estados Unidos, en USA. ¿Ok? ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que es NASA, que vendrían a ser N de lo que son los Necator. Necator, A de vendría a ser los Ascaris, ¿verdad? Ascaris, S de estrongiloides y la A de anquilostomas, ¿ok? Estrongiloides, estercolaris y angilostomas. O también, si lo quieres ver de otra forma, tendríamos la memotecnia de USA. ¿Por qué? Porque vendríamos a ver también acá, más resumido, de esta memotecnia, las uncinarias, ¿ya? S de estercolaris, perdón, estrongiloides, estrongiloides estercolaris y A de ascaris, ¿ok? Y son estos los que van a conformar lo que es el ciclo de los, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, acordarte de estos tres grupos. Si no es por la memotecnia de NASA, nos acordamos de USA. Ok, correcto. Ahora, eh, pasaríamos a lo que son la parte también de pluricelulares, el mintos. Vamos a ver lo que son los platelmintos. Ahora, en los platelmintos, ¿te acuerdas que dijimos que son gusanos planos? Correcto. En ese caso, vamos a ver a los céstodos. En el grupo de los cestos vendríamos a tener lo que son las famosas tenias, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver de las tenias? Tenemos a tres importantes. Tenia saginata, tenia solium y lo que es Hymenalepsis nana, ¿correcto? Comenzando por la primera, que vendría a ser tenia saginata. ¿Qué vamos a observar aquí en el paciente? Vamos a observar que el paciente también va a tener pruritos anales, va a tener alteración con el apetito. Pero, ¿y cómo nos contagiamos nosotros de lo que son las tenias saginatas? En este caso nos contagiamos por carnivorismo. ¿Qué es carnivorismo? Quiere decir que nosotros estamos consumiendo carne mal cocida. ¿Pero de qué especie? De la especie vacuna, ¿ok? Entonces vamos a dibujar acá una carnecita y una vaquita. Esto, la carne mal cocida, nos puede causar lo que es tenia saginata. Entonces, ¿qué formas va a tener la tenia? Huevo, escólex y adulto, ¿correcto? Ahora, en lo que es tenia saginata, lo que es tenia saginata, vamos a ver lo que es la infección, la enfermedad se le va a conocer como cisticercosis, ¿verdad? En la saginata.
¿correcto? Ahora, luego vamos a ver aquí en lo que es Taenia solium. ¿Te acuerdas de lo que era la Taenia solium? La Taenia solium en sí lo que nos va a causar es la neurocisticercosis. Ahora, la neurocisticercosis, ¿cómo se va a causar? ¿Por qué vía? También por vía de carnivorismo. Quiere decir, pero en este caso, de otra especie. Estamos consumiendo carne mal cocida, pero de la especie porcina. ¿Ok? Entonces aquí nos acordamos de los cerditos. En este caso, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, las famosas señoras que cocinan en las calles, en las carretillas, no tienen una correcta cocción de lo que es la carne y simplemente las personas van, compran sus alimentos, los consumen y probablemente estén desarrollando lo que es una tenia, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a tener huevos, la forma, ¿no? Huevos, escole y va a formarse luego el cisticerco, siendo este su forma infecciosa, ¿correcto? Ahora, recuerda, ¿cuál es el huésped intermediario en este caso? El huésped intermediario vendría a ser los cerditos, ¿no? Huésped intermediario. ¿Y quién vendría a ser el huésped definitivo? El definitivo vendría a ser las personas. Ahora, vamos a explicar un poco de Hymenolepsis nana. Hymenolepsis nana en sí, vamos a verlo en su forma de larva cisticercoide y vamos a ver que esto va a romper lo que es la barrera intestinal. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Por vía oral y nos va a causar autoinfección. Ahora, ¿cuál es la forma en la que vamos a encontrar? Forma de huevo y de larva cisticercoide, siendo su forma de infección la larva cisticercoide, ¿correcto? Pero aquí vemos que también esto se puede dar por transmisión fecal oral, ¿no? Y esto vendría a ser también un tipo de TB. Ahora, vamos a hablar también un poco sobre lo que es el Echinococcus granulosus y la Toxocara canis. Echinococcus granulosus vamos a ver que en las personas va a causar diarreas, fiebres y síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son las vías que esto va a ser de transmisión, perdón? Huevos, puede darse por aguas contaminadas o también puede ser por perritos que se encuentran infectados. ¿Cuál va a ser la forma en la que esto se encuentra? Va a ser en forma de huevo, larva y de quiste hiatídico, ¿no? Siendo su forma infecciosa los huevos. Y los huéspedes vendrían a ser los perritos. Y si en este caso hay contacto con perritos que están contaminados y pues vienen a lamer a los humanos y no hay correcto lavado, nos tocamos la cara, todo, también podríamos pasar como una forma de huésped. Por otro lado, bueno, aquí tenemos, ¿no? La imagen. Vamos acá. Teníamos lo que era una tenia adulta que se va a encontrar ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Ok? Intestino delgado. Luego esta tenia va a pasar a tener huevos emigrados que se van a encontrar en las heces, formando así su forma de oncósfera que va a penetrar lo que es la pared intestinal. Luego esto va a formar lo que es el quiste hiatídico en el hígado y en los pulmones, ¿no? Entonces aquí se va a encontrar en el hígado y los pulmones. Luego va a pasar a su forma infecciosa, ¿no? Ahora también podemos ver aquí cómo va a pasar aquí en lo que son los perritos. En los perritos va a pasar por infección de los quistes, ¿no? Y aquí el huésped definitivo podría ser los perros o algún otro tipo de canes. Y también podríamos ver que se puede afectar en los huéspedes intermediarios, que vendrían a ser las ovejas, las cabras o también los cerditos, ¿no? ¿Y cómo va a dar ese? Porque acá se va a dar ingestión de los huevos por medio de las heces, ¿no? Ahora, pasamos a lo que es Toxocara canis. Toxocara canis, vemos que el paciente va a tener diarreas, fiebres y síndromes de mala absorción. ¿Cuál es la vía por la cual esto se va a transmitir? Vendrían a ser por huevos que se van a encontrar en la tierra. Entonces, en este caso, en tierra contaminada, en este caso, si vemos al paciente o a la persona que está caminando sin descalzos, ¿qué va a pasar aquí? La persona se puede infectar, ¿no? Involuntariamente. ¿Y cuáles son las formas que vamos a encontrar? En las formas de Toxocara canis vemos lo que son las ay, perdóname, aquí no se tipió bien, perdón. Aquí lo que íbamos a encontrar era que son las larvas que van a migrar a las vísceras y las larvas luego van a migrar y se van a ocular, ¿ok? En este caso, vamos aquí a lo que es. Vemos acá primero que el humano es uno de los hospederos. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en contacto con los perros que van a estar infectados. Entonces acá
Vamos a ver, ¿no? Acá tenemos una larva que va a ser liberada al intestino. Esta va a pasar por medio de la circulación. La larva va a migrar a varios órganos donde se va a desarrollar, ¿no? Y aquí en el desarrollo se va a detener. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Vemos que en los perros puede darse que las larvas pueden reactivarse y que pueden causar infecciones intestinales, pueden causar también infecciones a las crías. Ahora, aquí, las larvas van a ser liberadas al intestino. ¿Qué va a pasar? Va a pasar por la circulación, luego ya los pulmones, estos se van a ir al árbol bronquial y va a terminar en lo que es el esófago, ¿correcto? Aquí vemos también lo que son los adultos en el lumen intestinal, las hembras y los machos, ¿ok? Que son los huevos de las heces. Y también podríamos ver acá lo que se va a dar luego de nuevo el proceso, ¿no? Va a pasar de huevo, pues el huevo puede ser en el ambiente externo, y luego va a pasar a un huevo embrionario, ¿no? Pasando así de nuevo a la ingestión de los huevos, que podría ser en humanos, que podría ser como un hospedero, y también en los perritos, y causando de nuevo ese círculo vicioso. Ahora, vemos acá. ¿Recuerdas que te expliqué que había una prueba de una forma de poder ver lo que es el laboratorio en lo que son los oxiuros? En este caso, esto vendría a ser la forma de los oxiuros. Una madre va al hospital con su pequeño. Y el pequeño le refiere que tiene constante picazón anal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se le va a entregar a la madre lo que es una lámina donde le tenemos que indicar que van a pedir 3 muestras, ¿correcto? Entonces, en esas láminas le vamos a decir que coloque correctamente los datos del pequeño en la hora en la que está tomando. Y luego viene, lo sella y va a entregarlo a lo que es laboratorio. Pero para eso se le entrega esta lista de instrucciones. Se le va a pedir a la madre, en este caso, o a la persona que se le realice el examen, que coloque lo que es el capuchón en el extremo que está sin etiqueta. ¿Ok? Esto de acá vendría a ser lo que es una placa con una cinta scotch, ¿ok? Simplemente es un cinta scotch y ese cinta scotch se va a introducir en el ano del pequeño y se va a colocar así para poder ver si hay huevos o no de oxiuros. Entonces acá, luego se le va a pedir a la mamá que despliegue lo que es la cinta adhesiva en dirección al capuchón, quiere decir a la zona que no tiene la etiqueta de la cinta. Luego la cinta la vamos a etiquetar por detrás del capuchón, a ver, para que veas. Esto es la lámina, imagínate que esto es la lámina. Esta lámina, vamos a colocarlo un poquito en impetito, ¿ok? Esta lámina tiene cinta scotch. Esa es la parte que no tiene, ¿no? Entonces la vamos a colocar aquí y le vamos a decir a la mamita que la cinta la coloque al revés, ¿no? Saque la cinta, la parte que no tiene, y lo va a pasar por este lado. Ahora, ¿por qué le decimos que lo pase por el lado que no, por este capuchón? ¿Por qué? Porque luego le vamos a indicar que por este lado sin tocar, porque recuerda que es una cinta y si llega a colocar sus huellas y estaría contaminando la muestra, ¿correcto? Entonces vamos a pedirle a la mamita que va a presionar el capuchón alrededor de la zona perianal por la parte adhesiva, generando así que se pegue, ¿no? Si en este caso se encuentran huevecillos. Luego vamos a pedirle que coloque la cinta adhesiva nuevamente a la posición inicial. Quiere decir que lo vamos a decir que lo toque sin tocar mucho o manipular mucho la muestra y lo toque de nuevo donde estaba inicialmente. Tapamos así lo que es la muestra que se ha obtenido, ¿no? Y evitando así que se formen burbujas. Luego le vamos a pedir que lo entregue, colocamos los datos importantes del paciente, la hora que lo ha obtenido, ¿no? Y le pedimos, luego vamos al laboratorio, retiramos el capuchón, lo desechamos y lo vamos a poner en el portaobjetos del laboratorio para poder visualizar qué encontramos. ¿Ok? En este caso, este se conoce como el test de Graham. Y si el test de Graham sale positivo, es porque estamos observando huevos de Enterobius verniculares o los famosos oxiuros. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo que es la siguiente. El siguiente tema que vamos a ver vendría a ser lo que es malaria. Entonces, vamos con lo más gracioso. A ver, Francesca, en lo que es malaria, y si es cierto, hay muchos casos en lo que es en la selva. Ahora, ¿recuerdas cuál de todos los famosos mosquitos zancudos que pica, el hembra o el macho? Creo que picaba la hembra, Ujú, porque los machos no picaban. Ah, correcto. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué pica la hembra y por qué no pica el macho? Eh, Creo que la hembra era porque necesitaba sangrecita para desarrollar sus huevitos. En cambio, el machito se alimentaba como que de los néctares, Ujú, de otras correcto. cosas. Correcto, está muy bien tu explicación. Entonces aquí vamos a explicar lo que es un poco del ciclo de vida de lo que es la malaria. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos que el mosquito va a inyectar los esporozoitos al momento de que va a ingerir la sangre. Entonces, al momento de picar, ya está contrayendo lo que es la sangre, ¿no? Entonces, luego vamos a ver que aquí va a pasar por un estadio en el hígado humano. Entonces, acá vamos a ver que va a agarrar a los hepatocitos y el hepatocito se va a encontrar infectado, pasando así a lo que son los esquizontes y luego va a formar lo que es los merozoitos, los esquizontes se van a romper y luego va a pasar este ciclo, ¿no? Va a pasar de trofosóito inmaduro, que es el ciclo de los eritrocíticos, ¿no? Eritrocitos inmaduros van a pasar a ser los que son los trofosóitos maduros. Luego de esto van a ser los gametocitos, y estos gametocitos van a formar lo que son luego los microgametocitos extraflagelados, ¿no? Aquí vamos a ver que el mosquito va a ingerir los gametocitos con una sangre durante la alimentación. Luego vamos a ver acá que vamos a ver los macrogametocitos, ¿no? ¿Qué son los macrogametocitos? Vienen a ser lo que ingresan al momento de lo que son los macrogametocitos, ¿no? Y luego vamos a ver a los ovinecitos. Y entonces vamos a ver que van a formarse los ovoquistes y luego el ovoquiste se va a romper y vamos a ver lo que es el estadio en el mosquito, lo que va a formarse dentro del mosquito. Entonces esto también se va a conocer por ser el ciclo del esporozoide. Esto vendría a ser el ciclo de la formación del parásito, ¿no? Que se va a dar dentro del mosquito. Ahora, ¿te acuerdas cómo se llama el mosquito? Bueno, lo que va a transmitir, ¿cómo se le dice? El anófeles. Correcto, el famoso anófeles, ¿no? Ahora, luego de todo este ciclo, vamos a ver que el paciente va a llegar con la siguiente sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Tenemos síntomas centrales que vendrían a ser dolores de cabeza, sistémicos tales como las fiebres, que es muy característico, musculares, vamos a ver que tiene fatigas, dolores, el paciente va a estar constantemente cansado. Ahora, en la piel vamos a ver que va a estar con escalofríos y sudoraciones constantes, ¿no? Y va a tener en la respiración tos seca. Ahora, aquí vamos a ver también qué va a afectar lo que es en la parte neurológica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el paciente va a estar con incapacidad de poder colocarse de pie, poder sentarse, caminar, beber o lactar, en el caso de que fuesen madres. Ahora, también va a presentar confusión mental, va a tener letargias, que son los sueños profundos, pero se van a despertar al momento de hablar, pero se olvidan de lo que están hablando, entonces pierden lo que es la noción. Y también vamos a ver que están irritables, ¿no? Normalmente se encuentran agresivos. Ahora, en lo que es la parte pulmonar, vamos a ver síntomas o signos de dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver patrones como lo que son aleteos nasales, vamos a ver retracciones subcostales y también alargamiento de la excursión respiratoria, ¿no? Y también vemos que el paciente puede presentar lo que es taquipnia, que es la frecuencia respiratoria que se va a encontrar elevada, pero dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, si vemos que tiene más de 60 respiraciones por minuto, luego vendríamos a ver si el neonato está infectado. Si fuese niños de 11 meses, tendríamos más de 50 respiraciones por minuto. Si fuesen niños de 4 años, serían más de 40 respiraciones por minuto. Ahora, lo normal que vendríamos a ver en nosotros, las respiraciones por minuto, ¿cuáles eran los valores normales? ¿Te acuerdas? De 12 a 20, ¿verdad? De 12 a Respiraciones. 20. Ajá. Ujú. Y en este caso, si lo vemos en niños o en adultos que tienen más de 24 respiraciones por minuto, ¿no? En este caso, que especifica por personas mayores. Ahora, también tenemos variaciones en lo que es la temperatura corporal. Puede tener hiperperixemia, que vendría a ser fiebres muy elevadas. Entonces, la temperatura en la parte de la axila vendría a ser un mayor de 39,5, ¿no? Y si le hacen una temperatura por la parte rectal, vendrían a ser más de 40,5. También podría presentar lo que es hipotermia, ¿no? Que son temperaturas corporales disminuidas. Entonces, el axila vendría a tener menos de 35,5 y en la parte del recto menos de 36,5.
En gastrointestinal puede presentar lo que son vómitos a retención de 5 a más episodios en las últimas 24 horas, ¿no? O sea, más de 5 vómitos episódicos en un día. Y puede tener diarreas a repetición. Entonces, 5 a 10 episodios también en las últimas 24 horas. Quiere decir que este paciente te va a llegar recontra deshidratado. Y vemos la siguiente sintomatología, deshidratación grave, porque vamos a encontrar que los ojos están hundidos. Va a querer llorar, pero no va a salir lágrimas, ¿no? Va a tener también pérdida de lo que es la turgencia de piel. Entonces va a tener signos de pliegue abdominal positivo, que vendrían a ser más de 2 segundos, ¿no? En este caso, pellizca la piel y no vuelve a su lugar. Demora. También va a tener alteración en la eliminación urinaria. Quiere decir que va a eliminar poca orina o va a haber una ausencia total de la orina, ¿no? La anuria o la oliguria. Y también, como un dato, iba a tener orinas oscuras. Por otro lado, también va a tener un llenado capilar en lecho unguial de 5, perdón, de 3 a más de 3, de 3 segundos, ¿no? Siendo los valores normales, ¿te acuerdas? Que vendría a ser 2 segundos. Ahora, en el laboratorio íbamos a utilizar lo que es la gota gruesa, ¿verdad? La gota gruesa vendría a ser nuestro gold estándar, ¿no? Entonces, estrellita aquí, porque vendría a ser nuestro gold estándar. Entonces, ¿qué coloración utilizaríamos? ¿Qué coloración crees tú que está en esta lámina? Azul de metileno. Ok, sí, estaríamos usando lo que se colorea con Giemsa, ¿ok? Perdón. Giemsa. Entonces acá la gota gruesa lo vamos a extender, lo vamos a colorear con lo que es Giemsa y vamos a ver lo que es la deficiencia de la especie. Quiere decir que vamos a ver de la forma de trofoditos maduros y su forma es la forma diagnóstica, ¿no? Y también cuál es la forma de infección. En este caso vendrían a ser los esporozoitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma diagnóstica de lo que es la malaria? Los trofozoitos. Es su forma, bueno, trofocitos maduros, ¿no? Vendrían a ser la forma diagnóstica. ¿Y cuál vendría a ser la forma de infección? Los esporozoitos. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son las pruebas rápidas. En este caso, si el paciente no tiene tiempo de poder realizar lo que es el examen del laboratorio, así como había en el COVID las pruebas, también tenemos pruebas rápidas. Estas son conocidas como las PCR, ¿no? Prueba rápida para malaria. Ahora, en este caso, vamos a ver aquí que vamos a utilizar antígenos, vamos a ver el estadio, la duración de la sangre y el uso de las limitaciones. ¿Correcto? Vamos a ver proteínas 2 ricas de histidina. Entonces, ¿para qué especies se van a utilizar? Vamos a ver por lo que son las falciparum, que van a producirse en estadios que son asexuados, ¿no? Y vamos a ver en este caso los gametocitos inmaduros. Entonces, ¿cuál es el tiempo de duración que esto se puede encontrar en la sangre? Post tratamiento se puede encontrar de 15 días. Correcto. Ahora, ¿cuál es el uso y cuáles son sus limitaciones? Estas, si bien es cierto, se utilizan para realizar un diagnóstico, pero pueden existir cepas que no expresen lo que es la proteína. Entonces, las pruebas rápidas van a ser negativas. Entonces, acá para los parásitos no van a existirse que esto se exprese y no van a salir lo que es positivo. Entonces, no saldría una prueba negativa. ¿Qué vendría a ser esto? Donde no se activa ninguno. Ahora, luego que veríamos, utilizaríamos el lactato deshidrogenasa parasitaria. Que aquí que vamos a ver que esto puede ser muy común para las especies que son 4 especies. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Para qué vamos a utilizar el lactato deshidrogenasa? Para las que son especies de vivax, de malaria y de la sobae, ¿no? O también para algunos de falciparum. Ahora, estos van a producirse de su forma asexuada y de forma sexuada. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Por 5 días. ¿Y esto se utiliza para qué? Para realizar un diagnóstico y un seguimiento. Por otro lado, tenemos las aldolasas, que estas son más comunes en las 4 especies mencionadas anteriormente.
Tendríamos la Vivax, la malaria, la Sovae y las falciparum, ¿correcto? Entonces, estos son semejantes a lo que eran los de lactato deshidrogenasa. Pero aquí vamos a utilizar enzimas metabólicas que se van a expresar cuando el parásito se encuentre vivo. Ahora, para lo que es el diagnóstico general, para la malaria vamos a detectar lo que es la plasmodia y esto nos va a ser específicas en algunas especies. Ahora, estos vendrían a ser las pruebas rápidas, ¿correcto? ¿Cuándo te van a salir negativas? Cuando aquí vamos a ver lo que son, bueno, tenemos esta tablita, ¿no? Que nos dice las HDR, que es las deshidrogenasas, ¿no? El lactato de deshidrogenasas, y luego tenemos las LDHs. Entonces, teníamos T1, T2 y T1, siendo las T1 que son las proteínas de histidina, ¿ok? T1 vendrían a ser proteínas de histidina. Y las T2 es el lactato de deshidrogenasa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si te sale positivo, esas rayitas son las positivas, ¿no? Te sale positivo las T2 y las T1, que vendrían a ser lactato de deshidrogenasa y proteínas de histidina, y la C, vendríamos a ver que tendrías una infección por falciparum. ¿Ok? En T1. Ahora, si vemos que está positivo para malaria, tanto lo que es lactato deshidrogenasa y proteínas elevadas de lo que es la histidina, aquí vamos a ver que puedes tener infección por cuáles, por tres, por la Vivax, podrías estar infectado por malaria o por la Sovae, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuál es la más común infección? Las Vivax. Estas vendrían a ser las más comunes. Y en este caso, al momento de realizar la prueba rápida, nos fijaríamos en las T2. ¿Por qué? Porque tiene que estar positivo aquí, ¿no? Tiene que darte positivo. Entonces, recordar, eso también podría ser alguna pregunta de examen cuando realizas unas pruebas rápidas de malaria, unas PDRs, ¿no? Si te sale negativo en T2 y T1, que vendría a ser proteínas de histidina y lactato deshidrogenasa, la prueba es totalmente negativa. Si te sale positivo en lo que es aumento de las proteínas de histidina y lactato deshidrogenasa, puede ser una infección por lo que es falciparum. Pero en este caso, si solo te sale positivo en lo que es el lactato de deshidrogenasa, puedes estar infectado por Vivax, malaria o las Ovae, siendo las más comunes las Vivax, ¿correcto? Entonces, ya. Hasta aquí vendría a ser lo que es la parte de las pruebas. Pero en este caso, para realizar el tratamiento de la malaria, ¿te acuerdas tú cuáles eran los tratamientos que se les podría administrar a los pacientes? ¿Cuál era lo de la primera opción? No, no me acuerdo. Ok, no te preocupes. Entonces, en tratamiento, luego ya de realizar la prueba rápida, entonces tú le dices, el paciente te dice, entonces, doctora, ¿qué puedo tomar? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso vendría a ser clasificarlo, ¿no? Si es una malaria grave o no grave. Si en este caso tú tienes una malaria grave, aquí, malaria grave, ¿no? Vamos a poner malaria grave. Si tienes una malaria grave, vamos a ver que el paciente con el diagnóstico de malaria grave es que se encuentra probablemente confirmado o ya está confirmado en su totalidad. Y eso va a ser una emergencia médica, ¿no? Sería ser una emergencia médica y se debe ver la siguiente forma. Como primera opción o primera línea, si tenemos una malaria grave, pero en caso de lo que es los falciparum, vamos a seguir la siguiente línea, que vamos a derivarlo vamos a darle derivaciones de lo que es la artemisina, ¿no? Artemisina. Y también esto se le va a aumentar lo que es la clindamicina, ¿correcto?
Pero en este caso, si te dice el paciente, no doctora, yo no di positivo para falciparum, a mí me dijeron que yo tengo infección por Vivax, entonces, ¿qué le vas a dar? Aparte de darle estos dos, que son las artemisinina y aparte de la clindamicina, le vamos a agregar una primaquina, ¿ok? Si en este caso fuese por Vivax. Vamos a darle artemisina, clindamicina y se le agrega una primaquina, ¿correcto? Entonces, luego te dice, ¿cuál es tu segunda opción para tratamiento? Entonces, si no contamos con esto, le podríamos dar otra opción. Al paciente le podemos administrar lo que es las quininas y las clindamicinas, ¿correcto? Esto, pero por vía endovenosa. Entonces, luego de realizar los 3 días de tratamiento, vamos a verificar si ha habido una mejora en la parte clínica o si no, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la tolerancia oral del paciente y vamos a iniciar con lo que es la administración por las vías. Ahora, ¿cómo se le va a dar aquí lo que es la administración de la quinina? Se va a realizar por dosis de carga y luego vamos a tener una dosis que vamos a ir manteniendo, ¿no? Y luego de nuevo vamos a volver a realizar la prueba para ver si el paciente ha mejorado o no. ¿Ok? Bueno, por estos momentos, esto sería, hasta el momento vamos a dar un receso de 5 minutitos, ¿ok? Y vamos a ver cuál es la siguiente parte. Ok.
Listo. Ok. Francesca, ¿estás ahí? Sí. Ya, ok. A ver. Primero, antes de continuar, ¿cómo te has sentido? ¿Creíste que inició un poquito muy rápido o estás lista con el tema? Antes de iniciar. En lo único que tenía duda fue cuando mencionaste de las pruebas del T2, T1, o sea, si salían negativos los dos, eran negativos hacia la malaria, ¿verdad? Cuando Ujú. aumentaba algo de las proteínas, era por infección del falciparum, y cuando aumentaba el lactato, era por el Vivax, o sí, Sí, ¿verdad? claro, correcto. Sí, correcto. En este caso, si tú haces una prueba rápida, perdón, creo que me fui muy rápido en esta parte. Si sale positivo a las tres rayitas, nos vamos a ver, más vamos a fijar más en lo que es T1. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es las proteínas de histidina que van a estar aumentadas, ¿correcto? Entonces, en este caso estaríamos viendo lo que es una infección por falciparum. Si en este caso solo vemos que está elevado dos rayitas y está en T2, que vendríamos a ver lo que es el lactato de deshidrogenasa, lo que está reactivo. Entonces, para un lactato de deshidrogenasa, ¿te acuerdas que habíamos visto acá? Que era por tres, ¿te acuerdas? Vivax, Malaries y Ovaes, ¿correcto? Aquí le pusimos. Entonces, esta prueba nos va a ayudar para ver cuál de estas tres nos está dando la infección, pero comúnmente la más frecuente vendría a ser infecciones por Vivax, ¿sí? Ah, ok, ok, sí, ya. ¿Mm? Eso puede ser que te venga en el examen. Entonces, acordarse de lo que es lactato deshidrogenasa y proteínas aumentadas de histidina. Ok, listo. Ahora continuamos. Ok, vamos a ir a la parte de las prácticas. Primera pregunta. Tienes una mujer de 45 años que hace 2 meses presenta dolor abdominal, náuseas, diarreas acuosas intermitentes, sin moco ni sangre, ¿no? Tiene parásitos positivos y tiene quistes de parásitos. Indica cuál es la causa del cuadro del paciente. Ah, ¿Te acuerdas cuáles eran lo que causaban las diarreas acuosas? No te preocupes. Si no recuerdas, vámonos de nuevo a los cuadritos. Nuestros cuadritos de resumen de resumen de resumen. Que en este caso, aquí poco, acá está. Vamos aquí. Te decía la pregunta. ¿Tienes diarreas acuosas intermitentes? Yo sé que todos te causaban diarrea, pero hay uno en específico que te causaba diarrea acuosa intermitente. En este caso nos referíamos a lo que era Giardia lamblia, ¿ok? Entonces tenemos como datito para sacarlo, o sea, yo sé que en el examen a veces ponernos a pensar entre el descarte de todos, se nos va el tiempo, ¿no? Ay, perdón, bajé demasiado. Aquí. Entonces volvemos a recordar un poco de lo que era Giardia lamblia. Giardia lamblia, en sí lo que veíamos en el paciente era diarreas acuosas intermitentes, síndromes de mala absorción. ¿Cuál era la vía de transmisión? Fecal, oral, ¿no? La forma era trofosoditos y como dato importante nos dijo que la paciente daba para parásitos de quiste positivo. ¿Y cuál era la forma infecciosa de Giardia lamblia? En este caso, los quistes, ¿correcto? Y los reservorios se van a encontrar en cualquier vertebrado y el huésped iba a ser el hombre. Entonces, yendo a la pregunta, sin mostrar ninguna duda, Francesca, dilo fuerte. ¿Cuál es la respuesta? Ah, ya, era Yardia. Sí, es que me estaba confundiendo con entamoeba lítica, pero ese es diarrea con moco y sangre, ¿verdad? Es disentérico eso. La diarrea disentérica, correcto. Ajá. No te preocupes, o sea, siempre es un poquito confuso, pero trata en este caso de vemos. ¿Cuál es el punto clave, la palabra clave en este caso? La palabra clave es la diarrea acuosa intermitente, ¿ok? Entonces, si tú ves en el examen, estás analizando entre era con sangre, ¿cómo sé si era una diarrea disentérica? Entonces, una diarrea acuosa intermitente nos los causa Giardia lamblia. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Vamos iniciando bien. A ver, vamos. Tienes un niño de 8 años que hace de 3 semanas la madre nota que se rasca frecuentemente la región perianal y se ha vuelto algo irritable, ¿no?
Entonces, el médico sospecha de parasitosis. Se le realiza un examen de parásitos seriados y vemos que el quiste de entamoeba em, de coli tiene un test de Graham positivo. Indica el parásito que tiene el niño. ¿Te acuerdas para qué utilizábamos el test de Graham? Sí, sí, ese era para el Oxuro, para el Enterobius vernicularis. Oxuras. Correcto, oxiurasis en este caso tiene el pequeño, ¿no? Entonces, a ver, explícame ahora con tus palabras, qué indicaciones le darías tú a una madre que te dice, doctora, a ver, vamos a hablar así ya de doctora a doctora. Doctora Francesca, vengo a traerle a mi niño porque he notado que se rasca frecuentemente la zona perianal. ¿Qué cosa le puedo hacer? A ver, explica. ¿Qué le dices que realice? En este caso va a ser el test de Graham o la famosa cinta, que parece la cinta Scotch, una Ujú, cintita, que es que se tiene que tomar la muestra en la mañana antes que el niño se pueda bañar o pueda defecar. En este caso es un pedacito de cinta adhesiva que se agarraba, si no me equivoco, por una esquinita de tal manera también de que no lo toques con las huellas, ¿no? claro. Ujú. Y lo ponías a la lámina portaobjeto que te daba y ya con eso se hacía el análisis, ¿no? Correcto, muy bien como lo has explicado. Entonces, como dijiste, este es el cinta scotch, ese es el portaobjetos que te van a entregar. Esa es la parte que nosotros no tienes cinta scotch. Entonces, por esta parte no está la parte de la pegatina. Le vas a indicar que lo despegue, lo va a colocar por la parte del capuchón que no tiene nada. Entonces, esta va a ser la parte en sí, acá está, la parte que está pegada, ¿no? Que tiene cinta scotch, el pegamento. Le vamos a colocar al niño en horas de la madrugada. ¿Por qué en horas de la madrugada? Porque ahí son horas donde vamos a poder encontrar huevos o también podemos encontrar lo que es la larva. Entonces lo vamos a colocar en la parte de la zona del perianal del niño y lo vamos a ir pegando, ¿no? De tal forma que pueda tomar un poco de muestra. Ahora, sin que se toque, porque es pegatina, le vamos a decir que lo voltee y lo regrese a su lugar. Y colocar los datos respectivos y llevarlo a la muestra. Ok, muy bien, Francesca, lo has explicado muy bien. Entonces, en este caso sería oxuriasis. A ver, la tercera pregunta. Aquí tenemos, varón de 35 años que proviene de Loreto. Desde hace 4 días está presentando diarreas disentéricas, dolor abdominal y presenta palidez desde hace 2 meses. La hemoglobina está en 7 gramos por decilitro y tiene como resultado el examen parasitológico positivo. Según los datos encontrados, indícame tú cuál es el parásito que tiene el paciente. Ah, ya, esa sí Empecemos. es entamoeba histolítica por la diarrea Correcto. disentérica, que es como moco y sangre. Ajá. Ujú. Entonces, si tú ves ya, tienes diarrea disentérica, marcamos sin dudar entamoebas histolíticas. ¿Ok? Muy bien, Francesca. Estrellita. Ok. Y nuestra otra pregunta tenemos. Joven de 16 años, desde hace 2 días presenta tos y expectoración. Tiene sibilantes en tórax y desde un día presenta que expectoró un gusano pequeño, ¿no? Que es alargado. Al examen parasitológico está positivo para los parásitos y se le va a diagnosticar el síndrome de Loeffler. Entonces, señale usted el parásito que se encuentra como resultado del examen parasitológico. En este caso, ¿qué parásito sería? Ah, ya sería el estrongiloides estercoral. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando te habla del síndrome de Loeffler, mencionaste una memotecnia de la NASA, entonces por eso Ujú. también se puede sacar que es estrongiloides, y otro porque afecta al pulmón. Claro, muy Te bien, dice que correcto. Correcto, está muy bien. Aparte de decirte que es síndrome de Loeffler, te dice que se ha ido al parásito de los pulmones, ¿no? Y recuerda que el síndrome de Loeffler hacía el ciclo de Loeffler y atacaba directamente lo que eran los pulmones, ¿no? Y también te dice acá, he hecho una expectoración y tiene sibilantes. Recuerdas que también los pacientes iban a presentar sibilantes porque atacaba los pulmones, ¿no? Entonces, correcto, es Strongyloides estercolaris. Entonces, la memotecnia mencionada era USA o las NASAs, ¿verdad? Las, entonces, Strongyloides estercolaris, Ascaris o también las uncinarias, ¿correcto? Entonces, hablemos un poquito para recordarles algo breve de lo que era el síndrome de Loeffler en sí en los pacientes y vamos a encontrar, ¿te acuerdas? Tos, hemoptisis, broncoespasmo,
como dijo, el paciente tenía también sibilantes, ¿no? Dificultad respiratoria y fiebre. Y en este caso tendríamos a los necators, a los ascaris, a los estrangularis cercolaris y los angiostomas, ¿verdad? Y si usáramos lo que era la memotecnia USA, uncinarias, estrangiloides y ascaris lumbricoides. Entonces, bien, hiciste esta pregunta correcta, otra estrellita para ti. Muy bien, felicidades. Ahora, de por sí, esta es la clase del día de hoy. Recuerda, ningún asesorado se queda atrás. Recuerda seguir a las páginas de YouTube de las APPs y en Instagram de CTAC. Y nuestra frase motivadora, recuerda que es aprobemos mi gente latina. Y recuerda que vamos a remontar este curso, vamos a subir más las calificaciones y subamos el promedio. ¿Ok? Esta sería la clase de hoy. Muchas gracias por tu atención, Francesca. Gracias a ti. Uy, un ratito. Vamos a finalizar la grabación. Ya.